Empleados de casinos. ¿Cuál fue la locura más grande que vieron? Trabajaba en un casino en Nueva Escocia y una noche estaba repartiendo en una mesa donde un viejito estaba jugando blackjack. Había algo extraño en él, pero lo atribuía que probablemente llevaba unas copas de más. Después de unos 40 minutos en esa mesa, me cambiaron a la mesa de Let It Ride, justo al otro lado del área donde estaba antes. Repartí unas 3 manos cuando de repente escuché un grito desgarrador justo detrás de mí, proveniente de la mesa de blackjack, rompiendo la regla número 1 de un croupier. Volteé y para mi sorpresa, el viejito había clavado un pequeño objeto afilado en el cuello del jugador a su lado. El joven, no más de 25 años, se levantó gritando y aferrándose al cuello mientras un líquido rojo comenzaba a deslizarse sin cesar. Y el viejito, con una sonrisa inquietante, sostenía el arma improvisada como si estuviera listo para continuar con su atropello. Como se podrán imaginar, el joven perdió el control, se lanzó hacia él y le arrebató el objeto, comenzando a descargar su furia con golpes contra su rostro. Ambos cayeron al suelo justo cuando llegó seguridad, que rápidamente abordó al joven pensando que él era el agresor, sujetándolo contra una mesa. El joven clamaba que el viejito había sido quien lo había herido. Y fue entonces cuando comprendieron que la sangre que no paraba era suya. Finalmente llegaron paramédicos y policías. El ambiente era un caos total, y mis jugadores estaban paralizados, sin poder pronunciar palabra. Hasta que uno de ellos rompió el silencio y me preguntó, ¿así de loco suele ser aquí? Con la expresión más seria posible le respondí, ¿y qué día es hoy, jugador, No, yo. Entonces fue una noche tranquila. ¿Quién quiere jugar cartas? Y seguí repartiendo como si nada hubiera sucedido. Hace unos 7 años, en una mesa de dados en el Bellagio de Las Vegas, un sábado por la noche, con las mesas llenas y el ambiente a tope, tuve la suerte de estar junto a un tipo increíble, un tirador muy divertido de Irak. Él estaba llamando los números en árabe y, de paso, nos enseñaba a todos cómo se decían, mientras la bola seguía rodando. Estábamos todos súper entretenidos y su racha se prolongaba una y otra vez. Sin embargo, había un idiota que no paraba de soltar comentarios desagradables llamándolo jinete de camellos y turbante de manera baja para no llamar la atención del personal. Pero cuando vio que este señor iraquí estaba ganando una buena cantidad, se molestó mucho y empezó a gritar para que todos lo oyeran que él iba a demostrar cómo un estadounidense siempre va a ganar contra un árabe. Entonces, el tipo decidió apostar al no pases, haciendo jugadas incorrectas y echando pequeñas pilas de fichas negras en cada tirada. Después de una docena de lanzamientos, no había ganado ni un centavo, mientras los demás en la mesa estaban al borde del delirio con el éxito del iraquí. Al final, lanzó sus últimas fichas, que rondaban los $400, sobre la mesa y comenzó a insultar al jugador iraquí a gritos. El personal de la mesa tuvo que llevárselo de inmediato. El encargado de la mesa se acercó a mí y me susurró, acaba de dejar caer $9.500. Cuando el tirador escuchó eso, se echó a reír a carcajadas. Se retiró tras más de 20 tiradas. La mesa estalló en aplausos por esa gran racha que nos benefició a todos. El jugador iraquí cambió sus fichas, nos dio las gracias a todos, dejó una generosa propina para la mesa y luego, para cerrar con broche de oro, le regaló una ficha negra de $100 a cada persona en la barra, agradeciéndonos por la diversión. Al revisar su pila, calculé que se había ido ganando cerca de $60.000. Eso sí que fue una experiencia con mucho estilo y diversión. Esta es la historia de la primera vez que presencié a alguien ser sometido a descargas eléctricas con una pistola Taser. Perdón por la extensión, pero realmente vale la pena contarla. Una noche, un amigo y yo estábamos jugando blackjack en Binions, allá en Fremont Street. Mi amigo nunca había jugado y nos divertía que el mínimo de apuesta fuera apenas $5. Los dos estábamos bastante ebrios, a él le costaba entender bien el juego. Pero no importaba, éramos solo nosotros dos y el croupier. De repente, un tipo se sienta junto a nosotros y nos pide que nos corriéramos un poco para que pudiera jugar varias manos al mismo tiempo. Accedimos y nos movimos hacia la izquierda, a los asientos del tercer base. Entonces, este hombre saca una montaña de fajos de billetes de 100 verdes, como 20.000 en total, y le dice al croupier que los cambie todos. Esto tomó casi 10 minutos hasta que el jefe de piso se acercó, dio luz verde y se quedó vigilando toda la acción. Aunque la mesa tenía un mínimo de $5, el máximo era de 1.000. Y ese tipo empezó a apostar 1.000 en 5 manos diferentes. El croupier reparte las cartas y descubre un as para su mano. Pregunta si tomarán seguro, pero todos lo rechazamos. Luego, da vuelta una reina y tiene blackjack. El tipo a nuestro lado se molesta mucho.
pero parece decidido a recuperar esos $5.000 que acaba de perder. En la siguiente mano, el croupier reparte otra vez y tanto mi amigo como yo sacamos blackjack con nuestras apuestas de $5. Mi amigo se emociona tanto que suena como un grito mezclado con un gruñido de borracho. El tipo a nuestro lado se pone aún más alterado. El croupier y él empiezan a decidir si pedir carta o plantarse en sus 5 manos. En 2 de ellas se pasa del 21. El croupier termina con 21 y el tipo explota de rabia. Ahí es cuando el hombre comienza a gritarle al croupier, lanzando amenazas de violencia física y diciendo cosas muy soeces, incluso comentarios ofensivos sobre la familia del croupier. De inmediato, el jefe de piso reacciona, llama a seguridad que probablemente era la policía local y el tipo empieza a empujar a los guardias. Los de seguridad actúan rápido y usan la pistola Taser para someterlo con varias descargas eléctricas. Pero no fue hasta la 3ª o 4ª vez que finalmente cayó. En ese momento ya se había generado una buena multitud a nuestro alrededor. Mi amigo y yo, aún bastante ebrios, seguimos sentados en la mesa viendo cómo la noche de ese tipo se deshacía a menos de 2 metros de nosotros. Cuando la seguridad se llevó al hombre, nos dimos cuenta de que había dejado sus fichas en la mesa. Le preguntamos al croupier qué pasaba con ellas y el jefe de piso, que seguía ahí, simplemente las recogió. Seguramente fue la única oportunidad que he tenido para sacar algo de Las Vegas, pero la arruinamos hablando en lugar de aprovechar esa supuesta habilidad ninja. Resumiendo, un hombre fue sometido a descargas eléctricas con una Taser en una mesa de blackjack porque no pudo controlar la frustración tras perder $10.000 en menos de 2 minutos, y todo eso sucedió a menos de 2 metros de mí. Esta historia es larga, pero una de mis favoritas. Trabajaba como ayudante de barra en un restaurante elegante y caro dentro de un casino en Atlantic City. Los viernes y sábados por la noche, había 2 italianos enormes que hacían de seguridad. No eran guardias oficiales, simplemente eran unos tipos grandotes que podían intimidar hasta a un marín. Una noche, entró un hombre gigante al bar. Medía como 2 metros de altura y fácilmente pasaba los 130 kilos. Tenía tatuajes enormes por todo el cuerpo y estaba acompañado por una mujer de aspecto un poco cuestionable. Uno de los de seguridad, Sam, se acercó a la bartender y le preguntó si podía encargarse de ese tipo tan imponente. El gigante terminó tomando bebidas cortesía de la casa y cuando se fue dejó una propina generosa. Al final de la noche, Sam nos llamó a la bartender y a mí para contarnos la historia de ese tipo. Resulta que era un sicario para la mafia y acababa de salir de prisión. Al parecer, había terminado con la existencia de una docena de personas y en su 13º encargo lo atraparon y lo metieron tras las rejas por varios años. Justo acababa de salir. Siempre había habido rumores de que Sam tenía conexiones con la mafia. Pero esa noche quedamos bastante convencidos de que era cierto. Estaba jugando blackjack en un casino flotante en Indiana, en la sala de apuestas altas. De repente, aparece uno de los grandes jugadores, ese tipo que suele apostar entre $50 y $100.000 por mano. Lo veo jugar en la sala VIP, justo detrás de la mesa donde yo estaba. Durante varias horas, este jugador logra transformar su apuesta inicial en $1.6 millones. Después de más de 8 horas con tragos gratis y ya siendo las 4 de la mañana, decide retirarse a su habitación. Y ahí podría haber terminado la historia, pero no fue así. Después de unos 90 minutos de que él estaba durmiendo, uno de los jefazos del casino se enfurece porque cree que dejaron que se llevara mucho dinero. Así que va a su suite, lo despierta y le ofrece absolutamente cualquier cosa para que regrese a jugar. El juego que quiera, en su mesa favorita, el dealer que él prefiera, sus bebidas favoritas, todo lo que quiera. El hombre acepta, vuelve al casino y empieza a jugar nuevamente con sus 1.6 millones. Unas horas después, se retira del casino de nuevo. Esta vez con un saldo de 2.9 millones en efectivo. En resumen, qué satisfacción cuando la casa recibe lo que realmente se merece. Estaba atendiendo la mesa de dados cuando de repente vi un alboroto justo en la entrada. Resulta que un tipo llegó en bata de baño queriendo jugar, pero el guardia de seguridad no lo dejó pasar porque no llevaba la vestimenta adecuada. Después de un buen rato de gritos y discusiones, el tipo se fue. Pero, para mi sorpresa, en menos de 10 minutos volvió, esta vez vestido con un hábito de monja. Con esa pinta ya sí lo dejaron entrar. Se fue directo a la mesa de dados y estuvo jugando durante 1 hora y media, ganándose como $15.000. Una locura. Cuando el casino local recién abrió, yo estaba trabajando de croupier en la ruleta.
En eso llegó un chico joven que cambió $100 por fichas. Pero lo que más llamó la atención fue que traía un bicho bastante peculiar, un insecto palo que sostenía en la mano mientras movía su mano sobre los números. Cada vez que el insecto movía las patas, él apostaba en ese número. Era, sin duda, el insecto palo con la suerte más increíble que había visto. El joven seguía ganando y ganando, tanto así que hasta le hicieron una tarjeta de jugador, la nombraron Charles el insecto palo. Cuando terminé mi turno y me fui por la noche, llevaban ganados más de $10.000, impresionante la racha que tuvieron. En ese tiempo yo era el supervisor de mesa. Una señora que estaba jugando baccarat comenzó a quejarse porque había perdido uno de sus zapatos. Resulta que ella se los había quitado mientras jugaba y ahora no encontraba uno de ellos. Llamamos a seguridad para que revisaran las cámaras a ver si podían descubrir qué había pasado. Poco después, un guardia regresó con el zapato metido en una bolsa de plástico. Lo que sucedió fue que un individuo extraño había visto el zapato olvidado en el piso y, sin que nadie lo advirtiera, lo arrastró disimuladamente hasta el baño. Allí lo sorprendieron en un acto de indecencia, usando el zapato de la señora de una manera aberrante y fuera de todo respeto. Por supuesto, ella no se fue a su casa con ese zapato. Esto pasó en Australia, me lo contó un tipo que era jefe de seguridad en un casino. En el casino de Sydney, en la sala para los grandes apostadores, estaba la típica acción en las mesas de baccarat. Había una mujer china que jugaba con manos de entre $30 y $50.000 y usaba una estrategia donde, después de ganar apostando al jugador o al banquero, duplicaba la apuesta en la siguiente mano, y así sucesivamente. En una racha, llegó a apostar $500,000, luego $1 millón en la siguiente mano y después $2 millones en la siguiente. Finalmente quiso poner una apuesta de 9 millones en una sola mano de baccarat, pero el casino no se la aceptó. Se armó un poco de revuelo en la sala y pausaron el juego para resolver el asunto. Entonces, el anfitrión VIP llamó al Casino Crown en Melbourne, que está a 1000 kilómetros de distancia y es el casino más cercano en Australia. Ellos dijeron que aceptarían esa apuesta de 9 millones. La mujer fue llevada al aeropuerto, subida a un jet privado propiedad del casino y volada hasta Melbourne, un viaje de 1 hora. La llevaron directo al casino, la metieron en la sala de baccarat e hizo la apuesta de 9 millones y la perdió. Siguió jugando y terminó perdiendo casi 30 millones en total. Entre nosotros bromeamos que podrían haber ahorrado todo ese rollo si simplemente le hubieran permitido jugar esa mano de baccarat por teléfono. La segunda historia tiene que ver con esa misma noche en el casino de Sydney. Resulta que estaba nada menos que Kerry Packer, un tipo famoso en Australia por ser dueño de varios medios de comunicación y millonario, pero igual de conocido por ser un jugador compulsivo de apuestas. Una anécdota famosa de Packer dice así: estaba en una mesa en Las Vegas, en la sala de altos apostadores. Un texano en la mesa era muy ruidoso, arrogante con el personal y grosero en general. Después de aguantarlo un poco, Packer le dice que se calle. El texano le responde: ¿sabes quién soy? Soy uno de los clientes más grandes aquí, muy rico, y sigue. Tengo un patrimonio de más de $60 millones. Packer lo mira fijamente sin perder el ritmo, toma una moneda y le dice: está bien, apostamos al cara o cruz. Al darse cuenta de que Packer hablaba en serio, el texano bajó la cabeza, volvió a su asiento y se quedó callado toda la noche. Durante un tiempo trabajé como jugador profesional, siempre enfocado en las ganancias, así que generalmente prestaba atención solo a quienes lograban grandes premios. Recuerdo 2 casos que me dejaron una impresión profunda. El primero fue un jugador que llegó con apenas $200 y empezó a acumular constantes victorias en unos bonos llamados igualar al croupier en el juego Spanish 21. No obtuvo un gran premio de una sola vez, sino que fue sumando triunfos mano tras mano hasta alcanzar algo así como $50.000. Lo más impresionante fue que, después de un rato, ese hombre apostaba en las 6 posiciones disponibles y lograba bonos en 3 de ellas. En un momento, cuando ya tenía unos $3.000, bromeó diciendo que se retiraría si el casino le entregaba la Xbox que tenían en exhibición, que en realidad era el premio de otra promoción, pero como no accedieron, siguió jugando. Elevó su apuesta en los bonos al máximo, $200 por mano, y la racha simplemente no se detenía. La segunda historia fue con un hombre asiático que estaba completamente ebrio, tan fuera de sí que se tambaleaba en la silla y ponía las fichas y cartas en lugares equivocados. Estaba jugando Pay Go Poker, y aunque parecía confundido, apostaba unos $20 en el bono y 10 más en la mano. De repente, logró un straight flush de 7 cartas, que es el premio más alto del juego, paga 8.000 a 1.
Con esos $20 se llevó de golpe $160.000. Era la primera vez que el casino pagaba ese premio y, dado el estado del hombre, ni él mismo parecía comprender lo que había sucedido. La administración tuvo que detener la mesa, revisar toda la baraja y checar las cámaras de seguridad para confirmar la jugada. Al final, despidieron al croupier en el acto. Para aclarar, cuando digo que era jugador profesional me refiero a que aprovechaba ciertas ventajas en el casino. No que contara cartas ni que jugara póker profesionalmente, más bien era alguien que sabía cómo sacar provecho sin recurrir a ninguna trampa. Y fue igualar al croupier, no igualar al trato como escribí antes. Escucha esta historia. Mi familia y yo fuimos de crucero a las Bahamas, y después de cenar casi siempre íbamos al casino. Un día, aburrido, decidí acercarme al bar para ver el partido de fútbol. Más tarde recibí una llamada de mi mamá. Me decía que estaba en una máquina tragamonedas que había fallado y que tenía que apurarme para tomar su lugar y así pudiera cobrar sus ganancias, porque la máquina estaba a punto de desbordarse con tanto dinero acumulado. Resultó que no solo nosotros habíamos notado el detalle, otras familias también estaban al tanto y merodeaban como tiburones, esperando su turno. El asunto era cierto. Al parecer, si la máquina debía pagar $10, en lugar de eso soltaba cerca de 35. En vez de ir metiendo una moneda tras otra, pensé, mejor pongo billetes de 20 o $50 varias veces al día para ganar unos cuantos cientos sin ni siquiera tener que jalar la palanca en cada intento. Con $20 podía obtener alrededor de 90. Al final, cada integrante de mi familia terminó ganando cerca de $600 y éramos 6 en total. Había otras 2 o 3 familias del mismo tamaño haciendo lo mismo. Y durante esas 5 noches de crucero fuimos descubriéndonos mutuamente. Entonces decidimos formar una especie de alianza silenciosa para compartir la máquina tragamonedas. Resumen. Descubrí una máquina tragamonedas con un fallo en un crucero a las Bahamas. Y eso me llevó a ganar varios miles de dólares. Antes trabajaba en una sala de bingo y hubo una ocasión que me voló la cabeza por completo. Había una señora mayor muy dulce que siempre venía acompañada de su cuidador y estaba en silla de ruedas. Creo que tenía esclerosis múltiple o algo así. Tal vez parálisis cerebral, no estoy seguro. Lo que sí sé es que siempre llegaba los domingos. Curiosamente, ese día era cuando poníamos los premios más grandes, porque después de la misa, los adultos mayores no suelen hacer mucho y podían venir sin problema. Ella solo compraba una sola cartilla, que tiene apenas 15 números. La mayoría de los jugadores habituales compran 6 cartillas, con las 90 cifras cubiertas entre todas. Yo estaba concentrado presentando la siguiente página del juego. Pasamos a la página azul, jugando para línea, 2 líneas y cartón lleno, bla bla. Empecé a sacar los números y, en el 5.º número, el cuidador de la señora gritó desde abajo. En ese momento pensé que había pasado algo grave, que tenía que parar el juego y llamar a mi jefe, pero ni siquiera se me cruzó por la cabeza que la señora ya tuviera línea con solo 5 números. Mi compañero bajó a ver qué sucedía y me gritó desde allá arriba, la señora tenía línea. Entonces todas las viejitas comenzaron a volverse locas gritando y pidiéndome que siguiera con el juego porque seguro era una broma, imposible algo así. Rhys, otro colega, empezó a llamar los números de verificación en la página y yo los metía en la máquina. Efectivamente, esa señora había hecho línea. Eso significa que cada número que yo había llamado, ella lo tenía consecutivamente. Las probabilidades de eso son una locura. 90 por 89 por 88 por 87 por 86. Simplemente increíble. Para no hacerles el cuento largo, todos quedaron boquiabiertos. Y la señora, entre pequeña y con esfuerzo, soltó un yay. Muy bajito, seguido de una tos y unos jadeos. Nunca había ganado en los 5 años que llevaba viniendo al club. No trabajo en un casino, pero sí me considero un jugador bastante compulsivo. Si pasas tiempo suficiente en estos lugares, terminas siendo testigo de momentos donde la gente pierde totalmente el control. No es raro ver a crupieres inocentes siendo insultados sin razón alguna, o personas que terminan siendo sacadas a la fuerza por seguridad por comportarse de manera agresiva. Lo mejor que he presenciado fue cuando un hombre con obesidad mórbida, calculo que pesaría más de 200 kilos, lanzó una silla a través de una mesa de póker, directamente hacia un pequeño jugador asiático. El tipo gordo estaba concentrado en su mano cuando el chico asiático le suelta un apúrate gordito, y ahí fue cuando el primero explotó por completo. Lo más cómico fue cuando llegó seguridad y el tipo gritó, él me llamó gordo. A lo que, al menos 3 personas alrededor respondieron al instante, sí, eres gordo.
Mi madre trabaja en el casino Foxwoods y ha vivido algunas experiencias realmente intensas. Por ejemplo, ha visto a gente que no quería despegarse de las mesas de juego hasta el punto de hacerse pipí y hasta caca encima, solo por no tener que irse. También fue testigo de un joven universitario que se gastó todos sus préstamos estudiantiles en el casino y terminó tirado en el suelo, llorando desconsolado, mientras el lugar le pagaba un boleto de autobús para que pudiera regresar a casa. En otra ocasión, tuvo que calmar a un compañero de trabajo que estaba al borde de lanzarse desde el techo. Lo habló por teléfono hasta que logró que desistiera. Trágicamente, después se quitó la vida en su propia casa. Además, hay personas que pasan meses enteros allá, apostando sin parar y durmiendo en los bancos del casino. Pero no todo es tan sombrío. Mi madre incluso ha coincidido en un ascensor con Frank Sinatra, que esa noche estaba dando un show en el lugar. Y eso es todo lo que puedo contarles. No trabajo en un casino, pero una vez presencié algo que nunca se me olvidará en una mesa de ruleta. Resulta que la dealer comenzó a tirar una y otra vez al rojo, 14 veces seguidas. Para cuando ya iban por la 10ª repetición, se empezó a juntar un montón de gente porque el tablero electrónico solo mostraba números rojos una y otra vez. Y lo más loco es que la mayoría estaba apostando todo al negro casi como desesperados, pensando que la suerte tenía que cambiar. Para la 13ª vez, un tipo se acercó y apostó la máxima cantidad, creo que eran $10.000 en negro. Cuando salió el 14º rojo, el tipo estaba furioso, de verdad, porque según parece había estado apostando al negro desde que salieron el 7º u 8º rojo seguido, o sea, perdió una barbaridad, y justo cuando la cosa parecía estar fuera de control. Con tanta gente mirando y apostando, la dealer lanzó la bola y salió un doble cero. Imagínate, todos los que apostaron rojo o negro perdieron su dinero. Fue como el golpe final. Y en ese momento cambiaron de dealer. Te juro que esto fue en el Aladdin de Las Vegas. Una historia real que parecía sacada de película. Una vez fui a una entrevista para un puesto de director de TI en un casino, aunque nunca había trabajado en uno. Y al final no conseguí el trabajo. Llegué temprano y andaba caminando por el piso de juego en traje, así que varios pensaron que yo era parte del personal. De repente, un señor en silla de ruedas que estaba frente a una máquina tragamonedas me hizo señas y me llamó. Disculpe, señor. Sí, le respondí. ¿Podría meterle este billete de $20 a la máquina? Al fijarme bien, noté que estaba muy discapacitado. Tenía los brazos doblados de forma extraña, la mano torcida, los codos flexionados, parecía algo permanente. Claro, no hay problema. Le metí el dinero a la máquina. Y aquí viene lo que realmente me impactó, me dijo. ¿Me podrías poner la mano sobre el botón de las 9 líneas? Ese es el monto máximo para apostar en esa máquina. Por supuesto. Tomé su mano y la coloqué cuidadosamente sobre el botón. Gracias, de nada. Esa experiencia hizo que esa noche me quedara pensando un buen rato. En 3 meses ya he sido testigo de 4 altercados en mi restaurante dentro del Venetian. Todos comenzaron de forma similar. Un grupo de chicos decidía acercarse a unas chicas sentadas en otra mesa. La mayoría se apagaba rápido, pero en una ocasión se desató una verdadera trifulca entre 2 hombres de gran envergadura. Uno de ellos, claramente bajo los efectos del alcohol, empezó a dirigirse de manera inapropiada hacia la novia del otro. Entonces, el segundo se levantó y fue directo hacia donde estaba el primero. Allí se enredaron en una pelea que parecía un choque de titanes. Uno sujetaba la camisa del otro con una mano, mientras que con la otra descargaba golpes desgarradores al rostro rival. Se mantuvieron así, intercambiando puñetazos sin cesar durante unos largos 15 segundos. Ninguno logró imponerse. Se daban golpes con un solo brazo. Uno tras otro, como si fueran esos robots de combate con un solo brazo en acción. Empezaron a agotarse justo cuando llegó seguridad, tanto que el primero incluso se sentó, casi derrotado, sin soltar la camisa del adversario, y los golpes se volvieron meros golpes apagados, más de impotencia que de fuerza. Los hombres corpulentos no suelen tener mucha resistencia en peleas de desgaste. Cuando finalmente la seguridad intervino, dejaron de lanzar esos débiles golpes pero no aflojaron el agarre. Para entonces, la pelea había perdido todo su dramatismo y yo volví a atender mis mesas, sin prestarles más atención. También fui testigo de cómo 2 chicas se enfrentaron a golpes por un motivo que nadie logró comprender. Una chica de piel oscura intentó lanzarse contra otra muchacha asiática que estaba en una mesa cercana, yo sé. Eso habría sido épico, pero el suelo, pulido y resbaladizo, le jugó en contra. Perdió el equilibrio, salió volando y cayó sentada bruscamente sobre el piso. El suelo era de esos azulejos encerados que reflejan la luz y dificultan la estabilidad.
Temimos que, furiosa por su caída, se levantara dispuesta a desatar una nueva tormenta o incluso a presentar algún reclamo. Sin embargo, en lugar de eso, comenzó a llorar y se marchó caminando, sin más. Quedaba claro que, en medio de la conmoción y la caída, su pierna había quedado empapada, estaba completamente húmeda. Sus amigas pagaron la cuenta claro, sin dejar ni un centavo de propina y salieron tras ella a toda prisa. Las chicas asiáticas no paraban de jactarse, asegurando que si la pelea hubiera sido en serio, ellas habrían salido victoriosas con una verdadera demostración de fuerza. Siempre he pensado que todos los asiáticos dominan alguna arte marcial, así que no hubiera estado mal presenciar ese encuentro. Pero, la verdad, ver a una mujer bajo la influencia caer y mojarse el pantalón fue espectáculo suficiente para mí. No soy traficante ni nada por el estilo, pero sí vivo en Las Vegas, he presenciado de todo. Hombres con bañadores mínimos jugando blackjack, millonarios de Hong Kong que estacionan sus autos en plena avenida principal y simplemente se alejan sin que nada parezca importarles. Una vez, en el casino South Point, observé a un vaquero que, de repente, sufrió un accidente embarazoso y le pidió a su amigo que le consiguiera pantalones nuevos. Lo más extraño es que ni siquiera parecía estar bajo el efecto del alcohol. También me llamó la atención ver a una señora mayor escupiendo en casi una decena de sillas de las máquinas tragamonedas, como si con ese gesto las reclamara para sí o quisiese dejarlas marcadas. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue una escena que viví recién llegado. En el casino Luxor, 3 motociclistas se metieron juntos en un elevador, acariciando sus jabalíes, sus motos, claro, por encima de los pantalones. Fue una imagen que jamás podré borrar de mi memoria. Hace unos años estuve trabajando del lado del hotel en el casino Isle of Capri en Black Hawk, Colorado. Vi cada cosa rara, la verdad no es broma. No recuerdo todos los detalles porque pasó hace tiempo, pero te cuento un par de episodios que todavía me parecen increíbles. Primero, lo más loco fue cuando 4 jóvenes borrachos consiguieron la tarjeta de crédito de su papá y juntaron como $1,500 en servicio a la habitación, y terminaron armando una pelea de comida con todo eso. Te juro que la destrucción fue increíble, no sabría ni cómo describirla bien. Había ensalada atorada en los jets del jacuzzi, papas pegadas en el techo, y el edredón ni se veía, imposible saber qué diablos hicieron en la cama para que se lo llevaran. Traté de explicarlo, pero de verdad que fue un desastre total que todavía me sorprende. Lo segundo fue una señora que llevó a su gato al hotel, sabiendo que no se permiten mascotas. Tocábamos la puerta y se escuchaba clarito al gato maullando, pero ella simplemente no abría nada. Después alguien la vio salir, así que seguridad entró a la habitación y el gato no estaba. Eso sí, todas sus cosas ahí quedaron. Luego desde recepción nos llamaron. La señora había robado un carrito de las camaristas y andaba empujándolo con el gato encima, intentando salir por la puerta principal. Fue un momentazo de ¿qué está pasando aquí? Total. En resumen, trabajar ahí fue una montaña rusa de cosas raras que no se olvidan.